sobre un poco de farmacología, un poco de bioquímica, ¿no? Y también de toxicología. Entonces, esta conferencia, esta charla que se ha organizado es para saber, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomo un paracetamol? Que es un medicamento, pues, de consumo masivo, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, vamos a conocer un poco, pues, qué está atrás de ello, ¿no? Atrás del consumo del paracetamol, por qué se consume, para qué dolencias está prescrito, algunos procesos relacionados a toxicidad, ¿no? Que están relacionados a este medicamento. Entonces, eso vamos a conocerlo a grandes rasgos el día de hoy. Bien, para empezar, comencemos con una pequeña introducción, y es que actualmente existen diferentes grupos de medicamentos, entre ellos los pertenecientes al grupo de analgésicos, los cuales son medicamentos que se van a emplear para poder reducir o aliviar dolores, ya sean de cabeza, a nivel muscular o artríticos, o también entre otros dolores más, ¿no? Y para ello existen diferentes tipos de analgésicos, ¿no? Y uno punto a resaltar acá es cuáles son las ventajas o los beneficios y riesgos, pues, que están relacionados a cada tipo de medicamento. Entonces, el día de hoy solamente nos vamos a centrar en el medicamento paracetamol, ¿no? El cual es un medicamento, como mencioné anteriormente, de empleo masivo, ¿no? Se viene consumiendo durante hace ya varios años desde su aprobación por la FDA, ¿no? Y también en la EMA, en la Unión Europea. Entonces, eh, conozcamos un poco de esta molécula, ¿no? De este principio activo que es el paracetamol, que también es conocido como acetaminofén o N-acetilparaminofenol, ¿no? Por las siglas APAP. Como mencioné, es un analgésico, es un antipirético, es un analgésico justamente para combatir el dolor y antipirético para también elevadas temperaturas, ¿no? Fiebre, estados febriles, ¿no? Y están disponibles en diversas formulaciones, ya sea en tabletas o en jarabes, entre otros más, con o sin receta, ¿no? Es un producto farmacéutico que está de libre venta, ¿no? Nosotros lo podemos adquirir en diferentes lugares, establecimientos farmacéuticos, entre otros más. Hay que recalcar que el paracetamol, pues, es un analgésico de primera línea, ¿no? Dentro de la toma de decisiones, dentro de los perfiles, ¿no? Que los médicos describen al momento de que prescriben un medicamento, pues el paracetamol está dentro de ese grupo, ¿no? Es un analgésico de primera línea que muchos pacientes lo vienen empleando, especialmente, pues, pacientes que tal vez tienen enfermedades hepáticas crónicas, o debido a efectos secundarios, ¿no? Que están relacionados con otro tipo de analgésicos, no antiinflamatorios, ya sean los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, o tal vez agentes derivados de los opioides, ¿no? En ese caso, pues, está descrito el empleo de analgésico como primera línea, ¿no? Bien, ya conocimos un poco sobre el paracetamol, sobre justamente el para qué justamente se prescribe este tipo de medicamento. Conozcamos algunas propiedades farmacocinéticas, ¿no? Como todo producto, como todo sustancia que ingresa al organismo va a pasar por diferentes fases, ¿no? La cinética involucra desde la absorción de la sustancia, el metabolismo, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos cuáles son las fases por las cuales pasa justamente este medicamento. En primer lugar, hay que mencionar que por vía oral, el paracetamol, pues la biodisponibilidad a nivel del cuerpo humano que va a presentarse es aproximadamente entre el 75 al 85%, y se va a absorber de forma amplia y rápida, ¿no? Y va a alcanzar concentraciones plasmáticas máximas o elevadas. Va a depender eso también de la forma farmacéutica, ¿no? Principalmente el paracetamol se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal, entonces va a depender mucho de la forma en la cual se presente, ¿no? Ya sea una tableta o jarabe o comprimido, entonces va a depender mucho ello, ¿no? El tiempo justamente que va a alcanzar ello,
para su absorción, ¿no? Un tiempo estimado es de 0,5 a 2 horas. Esto va a depender, como mencioné, de la forma farmacéutica del medicamento. Y el metabolismo, principalmente de paracetamol, se va a experimentar a nivel hepático, ¿no? Y uno de los mecanismos que se resalta, pues, es el primer paso hepático, ¿no? Esto va a seguir una cinética lineal, es decir, de que mientras yo administro cierta cantidad de paracetamol, pues yo también voy a generar justamente metabolismo y voy a excretar cierta cantidad. ¿Qué pasa cuando hay una disrupción o algo justamente está funcionando de forma errónea en nuestro organismo? Pues esa linealidad, esa cinética lineal que el paracetamol desarrolla, pues se va a distorsionar, ¿no? Va a desaparecer. Y principalmente esta distorsión va a desaparecer cuando se administran dosis elevadas o superiores, ¿no? De paracetamol. En la bibliografía nos indica que pues ese disturbio, esa linealidad se va a perder cuando se administran dosis superiores de 2 gramos, ¿no? Considerando el tiempo de prescripción, ¿no? La dosis que se ha recetado. Como mencioné, el paracetamol principalmente se va a metabolizar a nivel hepático, ¿no? A nivel del hígado, entre un 90 a un 95%, y pues va a ser eliminado principalmente en la orina, ¿no? Como un conjugado. Recordemos pues el proceso de biotransformación que pasa, determinadas sustancias pues pasan por diferentes fases, ¿no? Una fase 1 y una fase 2. En la fase 1 es generar diferentes reacciones justamente que aumenten la solubilidad de estas sustancias para formar metabolitos más polares, ¿no? Y en la segunda fase son reacciones de conjugación que permiten añadir diferentes grupos químicos para facilitar justamente la eliminación ya por la vía urinaria, ¿no? Entre otras vías más. Entonces, el paracetamol al ser conjugado, ya sea con ácido glucurónico o tal vez con otros conjugados, ya sea ácido sulfúrico o cisteína, también se van a eliminar por esas vías, ¿no? Y menos del 5%, pues está descrito de que se excreta de forma inalterada, es decir, que el paracetamol se va a eliminar de forma neta, ¿no? Como paracetamol también, en un pequeño porcentaje. Otro dato a considerar es que la semivida de eliminación es de 1,5 a 3 horas, ¿no? Esto obviamente va a depender de la dosis que se ha ingerido, ¿no? El paciente, el tipo de paciente, ¿no? Es importante generar la individualización del paciente. Si es un paciente que tal vez tiene alguna contraindicación o tal vez alguna comorbilidad o alguna insuficiencia, ¿no? Ya sea hepática principalmente, porque recordemos que el metabolismo de este medicamento se va a desarrollar principalmente a nivel hepático. Entonces, es importante saber qué paciente está consumiendo este medicamento, ¿no? También los diferentes grupos etarios, ¿no? Ya sean ancianos, personas adultos mayores o niños, ¿no? Recién nacidos. Debido a que tal vez en los ancianos está a nivel hepático, pues pueden sufrir ciertas complicaciones, algunas insuficiencias que se puedan presentar, o injurias, ¿no? Igualmente en los niños, ¿no? Tal vez por su desarrollo recién justamente a nivel hepático, ¿no? Entonces sí, es importante tener en cuenta estos criterios. Dentro de otras propiedades farmacocinéticas que debemos contemplar están las dosis elevadas, como mencioné. ¿Qué pasa cuando ingerimos dosis elevadas, dosis que justamente incumplen, ¿no? Lo que el médico nos ha prescrito? Pues en esas situaciones van a generar una saturación o una disrupción de los mecanismos habituales de la metabolización hepática de este medicamento. ¿Y qué va a hacer ello? De que el medicamento, pues al ver esa saturación de ese mecanismo habitual que desarrolla a nivel hepático, va a hacer de forma innata, pues el organismo va a reaccionar y va a utilizar otra vía alternativa, una vía metabólica alternativa, que justamente está relacionada con procesos toxicológicos, ¿no? Con mecanismos toxicológicos. Dentro de ellos es la formación de metabolitos hepatotóxicos, ¿no? Y que también posiblemente pues generen nefrotoxicidad por agotamiento de glutatión. Y dentro de unos momentos vamos a ver la importancia de este glutatión. Como mencioné,
el paracetamol durante las fases de biotransformación, pues se van a añadir a ciertos grupos químicos, dentro de ellos, pues el cual destaca es el grupo glutatión, que va a ayudar justamente a su eliminación. Pero ¿qué pasa cuando justamente hay un agotamiento de este glutatión? El paracetamol pues va a optar por otra vía metabólica, ¿no? Y dentro de esa vía metabólica pues tiene alta relación con la generación de metabolitos tóxicos, ¿no? Altamente reactivos. En este gráfico vamos a poder evidenciar de forma visual un poco más lo que quiero explicar. Cuando nosotros tomamos paracetamol, pues como mencioné, se van a formar ciertos conjugados con diferentes grupos químicos, ¿no? Y estos van a ser fácilmente excretados por la vía urinaria. Pero ¿qué pasa? Que justamente al ver a una saturación tal vez de los grupos glutatión o glucorónico o entre otros grupos más, pues va a optar por otra vía. Y otra vía de metabolización, justamente dentro de ellos, es el empleo de las enzimas de la familia del citocromo P450, ¿no? Que es un complejo justamente enzimático con diferentes enzimas, ¿no? Con diferentes familias de enzimas que participan en el metabolismo de sustancias. Y específicamente, pues, hay una enzima, un grupo de familia de este complejo enzimático que participe en el metabolismo del paracetamol. Y producto de ello va a formar justamente un metabolito reactivo, que es el NAPQ1, el cual justamente tiene dos vías, ¿no? Si es que este NAPQ1, pues en presencia de glutatión, ¿qué es lo que va a generar? Pues son productos no tóxicos, ¿no? Que van a ser fácilmente excretados. Pero ¿qué pasa cuando hay una depresión o una disminución justamente de glutatión? Este NAPQ1 se va a acumular y va a generar alta reactividad a nivel celular. Entonces, esto a nivel celular, a nivel de tejidos, por ejemplo, a nivel de órganos, pues puede desencadenar procesos de hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces, es importante justamente la importancia que tiene justamente ello, ¿no? De poder conocer que en diferentes situaciones se puede desarrollar este tipo de mecanismos. Nuevamente, en este gráfico vemos descrito ello, ¿no? Nosotros consumimos cierta dosis de paracetamol, como mencioné, cierta cantidad se va a eliminar de forma directa, ¿no? Como paracetamol en un porcentaje aproximado de 2% por la vía urinaria, un 90% a nivel de las reacciones de conjugación, como mencioné, a nivel de glucorónido o grupos de sulfatación, ¿no? Que van a formar justamente metabolitos con estos grupos, ¿no? Que son no tóxicos, ¿no? Que que van a ser fácilmente eliminados por diferentes vías, ¿no? Dentro de ellas la vía urinaria. Pero ¿qué pasa cuando justamente hay una saturación de esta vía? Pues un pequeño porcentaje se va a metabolizar por el complejo enzimático del citocromo, específicamente por la familia de las isoenzimas 2E1, que va a desarrollar, ¿no? Que se forme este metabolito altamente reactivo, ¿no? Que es el NAPQ1, que justamente al haber un mecanismo dependiente de glutatión va a generar conjugados de cisteína o ácido mercaptúrico, ¿no? Que son no tóxicos y que son fácilmente eliminables. Pero ¿qué pasa si hay una depresión, ¿no? Una disminución justamente de glutatión? Pues este metabolito, al ser altamente reactivo a nivel de los hepatocitos, pues puede generar cierta reactividad y daño, ¿no? Dentro de ellos, pues es la necrosis a nivel hepático, ¿no? Y nuevamente este es un gráfico que resume lo que hemos podido mostrar, ¿no? De que el paracetamol pues va a pasar por diferentes procesos de conjugación a nivel hepático, principalmente por reacciones de glucoronidación, sulfatación, y van a formar conjugados no tóxicos que van a ser fácilmente excretados. Pero ¿qué pasa? A través de las reacciones de oxidación por esta vía, se van a formar este metabolito, ¿no? El NACO1, que es el N-acetilparabenzoquinoneína, que en presencia de glutatión se van a formar ciertos conjugados fácilmente excretados. Pero al ver una ausencia de glutatión, se va justamente a nivel de las células hepáticas
al ser tan reactivo este metabolito, pues va a generar un daño hepático. Y bueno, como mencioné, acá se ve de forma resumida justamente, ¿no? Las reacciones del citocromo P450, ¿no? Pero acá ya podemos ver diferentes reacciones que se dan en simultáneo con el paracetamol, ¿no? Ya sea con los grupos sulfo o reacciones de hidroxilación, metoxilación, entre otras reacciones más, ¿no? Y entre las que destacamos, pues es la reacción es justamente del NAP1, ¿no? La formación de este metabolito reactivo a través del metabolismo del citocromo P450, específicamente de la familia 2EU, ¿no? Entonces, es importante resaltar justamente esta pequeña porción, ¿no? Si bien es un pequeño porcentaje, resulta de alta relevancia biológica, ¿no? A nivel toxicológico también el poder conocer y el poder caracterizar justamente este tipo de daño, ¿no? Que se puede generar a nivel del organismo. Nuevamente mencionamos el proceso, ¿no? Pero acá hemos sumado justo ciertas variables que pueden justamente afectar directa o indirectamente el proceso de metabolización, ¿no? Del paracetamol. Como mencioné, van a formarse reacciones de conjugación principalmente con el grupo glucuronil transferasa, a nivel de la enzima glucuronil transferasa. Pero ¿qué pasa? Un paso previo a ello, pues esta enzima puede verse inhibida por diferentes estados, ¿no? Ya sea el ayuno o el déficit a nivel de la glucuronil transferasa, ¿no? Entonces también pueden haber ciertos inhibidores, ¿no? Y resultado de ello, pues es derivar el metabolismo por el CYP, ¿no? Por el citocromo. Y al derivarse por el citocromo, pues si el paciente está ingiriendo paracetamol y a la vez tal vez está con ciertos inductores justamente de estas enzimas, pues pueden competir justamente, resultan ser competidores enzimáticos justamente frente al paracetamol, ¿no? Y justamente va a favorecer la generación de este metabolito altamente reactivo, ¿no? Algunos inductores que se han descrito que justamente compiten con el paracetamol y por lo tanto incrementan la posibilidad de generar este metabolito activo, pues es el consumo de alcohol, de ciertos grupos de antibióticos, de, por ejemplo, ciertas comorbilidades o procesos patológicos como la obesidad o el empleo de cigarrillos, entre otros medicamentos más. Entonces, es importante justamente el conocer también esta información, ¿no? Como mencioné, pues este NAP1, pues, si bien al presencia de la glutatión, pues va a generar diferentes metabolitos que van a ser fácilmente eliminados por la vía urinaria, pero al no encontrar glutatión, pues va a mantener su reactividad y van a interactuar con diferentes moléculas, ¿no? A nivel de las proteínas, inclusive a nivel del ADN también pueden interactuar, entonces generando aductos, por ejemplo, a nivel de proteínas y finalmente resultando en procesos necróticos, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de conocer, ¿no? Que puede estar relacionado que frente a dosis elevadas o diferentes factores que también pueden desencadenar la generación de este metabolito de alta relevancia, ¿no? Toxicológico. Y bueno, ¿cómo yo puedo evidenciar justamente que se está frente al consumo de determinado medicamento, en este caso el paracetamol, puede estar generando algún daño a nivel hepático, ¿no? Induciendo algún daño, ¿no? A nivel hepático. Para ello, pues actualmente pues existen diferentes marcadores, biomarcadores, ya sean de efecto, de exposición, ¿no? De susceptibilidad, entre otras metodologías más que se vienen trabajando, ¿no? Por ejemplo, en marcadores tradicionales, ¿no? A nivel hepático, las enzimas transaminasas, entre otros grupos más, ¿no? Como la fosfatasa alcalina, se vienen empleando para ver, ¿no? Cuál es la situación a nivel hepático, ¿no? Cómo si es que están funcionando bien estas enzimas hepáticas, o test a nivel genético, ¿no? Principalmente de enzimas, igualmente marcadores séricos, marcadores histológicos, tecnologías a nivel ómico también, de las ómicas y también del microARN, ¿no? Entonces, son diferentes metodologías, técnicas a nivel de biomarcadores que se vienen trabajando para ver el daño, ¿no? Hepático, ¿no? A consecuencia de drogas, ¿no? Específicamente ya que estamos hablando de paracetamol.
Ahora veamos algunas propiedades farmacodinámicas, ¿no? Ya vimos un poco de la cinética, desde la absorción, la distribución en sangre, el metabolismo en sí, que está relacionado con respecto a ese metabolito tóxico y la excreción final. Y veamos cuál es la propiedad farmacodinámica, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción que desarrolla el paracetamol? ¿No? Si bien no se conoce exactamente cuál es la acción, el mecanismo que desarrolla, pues se sabe de que actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y en menor grado, pues a nivel periférico, ¿no? Generando justamente, bloqueando, ¿no? Ese impulso del dolor, ¿no? A nivel periférico. Y también se cree que el paracetamol aumenta justamente el umbral del dolor, inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Mediante el bloqueo de las COX, ¿no? Las ciclooxigenasas, dentro del sistema nervioso central. Y se ha verificado, pues, específicamente en la ciclooxigenasa de tipo 3, ¿no? Que es la donde genera justamente el bloqueo, ¿no? Sin embargo, el paracetamol no inhibe de forma significativa las ciclooxigenasas en los tejidos periféricos, ¿no? La hace de forma justamente general. Y bueno, dentro de las acciones antitérmicas, ¿no? Como mencionamos, se emplea como un antipirético también el paracetamol. Está relacionado con la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas de tipo 1, pero a nivel del hipotálamo, ¿no? Como un órgano, como sabemos, pues a nivel de, cómo funciona como un órgano coordinador, ¿no? A nivel fisiológico, para regular procesos de termorregulación. ¿Qué pasa cuando frente a un consumo excesivo a dosis elevadas de este medicamento paracetamol, pues genera un grado de intoxicación aguda? Frente a ello, se tiene un tratamiento, ¿no? Un tratamiento específico frente a una dosis excesiva de paracetamol, ¿no? Y el antídoto que ha sido aprobado para casos de sobredosis y toxicidad de paracetamol es el N-acetilcisteína, ¿no? El NAC. El NAC, como sabemos, es un precursor de la síntesis de glutatión y ayuda a restaurar las reservas intracelulares, ¿no? De glutatión. Justamente es uno de los conjugados que permite justamente la formación de metabolitos fácilmente excretables, ¿no? Esto con el fin de neutralizar el compuesto NAC1, ¿no? Y pueda inactivarlo, ¿no? Directamente. La N-acetilcisteína pues, se puede administrar de diferentes maneras, ¿no? Principalmente a nivel oral o vía intravenosa, ¿no? Por lo general, dentro de la práctica clínica se emplea, ¿no? Vía intravenosa para facilitar justamente la recuperación o la mejoría pronta del paciente, ¿no? Para justamente, porque los vómitos son comunes frente a una sobredosis de paracetamol, entonces resulta un poco dificultoso poder administrar vía oral, ¿no? Entonces, la vía preferible es la vía intravenosa. Bien, ya conocimos ciertos procesos, mecanismos de acción, la farmacocinética que está relacionada al paracetamol, pero ¿qué medidas de acción podemos gestionar frente a ello, no? Si bien a nivel del sistema de salud, pues se pueden establecer ciertas medidas o ciertas formas de acción, ¿no? Dentro de ellas está la farmacovigilancia, ¿no? El seguimiento, ¿no? Frente a la aparición de ciertos eventos adversos, ya sean como procesos de hepatotoxicidad o intoxicación aguda en los pacientes, es importante monitorizarlos, ¿no? Frente al tratamiento prescrito en las dosis adecuadas, pues hacer un seguimiento al paciente. Otro punto, otras medidas de acciones que se deben tomar frente a ello, pues es la investigación científica, ¿no? La elaboración de estudios de seguridad, de ensayos clínicos, ¿no? Desarrollados en diferentes grupos poblacionales, en diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces, eso incrementa justamente la data, la información, ¿no? La evidencia científica sobre este medicamento. Otra medida de acción que permite justamente contribuye bastante a una buena minimización de riesgos frente a ellos es el acceso a servicios de atención de salud, ¿no? Una medicina personalizada, ¿no? Que el paciente justamente no se automedique, ¿no? Que justamente tenga la posibilidad de acceder a una atención de salud de calidad, ¿no? Dentro de su localidad, dentro de su región, entonces, que le permita justamente una asesoría médica adecuada, ¿no? También programas de acompañamiento al paciente, ¿no? Constantemente, pues el paciente a veces no cumple el tratamiento
que se le ha prescrito el medicamento o incumple ello, entonces es importante acompañar al paciente, ¿no? Igualmente, frente a la aparición de algún evento adverso, pues hacer el seguimiento respectivo. Y también el monitoreo biológico, ¿no? Uno de los puntos que resaltábamos es que actualmente pues se vienen empleando diferentes técnicas, pruebas a nivel bioquímicas, pruebas clínicas, ¿no? Rutinarias que nos permiten vernos si es que el paciente frente al consumo de determinado medicamento pues está reaccionando favorablemente, ¿no? O tal vez necesita un ajuste en la dosis, ¿no? O una medicina mucho más personalizada para él, ¿no? Como menciono, existen diferentes factores que pueden afectar al desarrollo, ¿no? del el transcurso normal que desarrolla el medicamento, ¿no? Ya sean factores genéticos, factores nutricionales, entre otros factores, ¿no? Que están relacionados justamente de forma individualizada al paciente, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a la presentación. Uh -huh. Muchas gracias.